60ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, promovida por diputados locales. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativa a una iniciativa para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para incorporar la figura de violencia política contra las mujeres, promovida por las diputadas Laura Vaqueiro Ramos, María Asunción Caballero May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Elia Ocaña Hernández, Marta Albores Avendaño, María del Carmen Pérez López, Alejandrina Moreno Varona, Adriana de Jesús Avilés Avilés, Ana Graciela Crisanti Villarino, Rosario de Fátima Gamboa, Marina Sánchez Rodríguez, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eda Marlene Ushol, Guadalupe Tejocote González, Iliana Yanet Herrera Pérez y Ángela del Carmen Cámara Damas. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaratoria de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Presente. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Iliana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Presente. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Moreno Varón Alejandrina.
Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 31 diputados. Por lo tanto, existe quórum. Los diputados Durán Montero Martín, Ocaña Hernández Elia, Peralta May Luis Ramón y Ushol Eda Marlene solicitaron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie, por favor. Siendo las 11:18 del día 6 de junio de 2017, se abre la 20ª sesión del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido 1. El oficio número CE/SG/0884/17, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit. 2. El oficio número SSP/DGSAT/J/DAT/DAT-MD FP/2126 F4/17, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán. 3. La circular número 28/2017, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número CE/SG/0884/17, Tepic, Nayarit, 5 de abril de 2017, ciudadano secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche, en cumplimiento a la resolución dictada por la 31ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, comunico a usted copia del acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria de fecha 30 de marzo de 2017, mediante el cual se emite un respetuoso exhorto a las legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana que aún no lo hayan hecho para que armonicen sus respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con la norma oficial mexicana NOM 046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterio para la prevención y atención. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, maestro Carlos Rubalcaba Quintero, secretario general.
Oficio SS, diagonal DG, SATJ, diagonal DAT, diagonal DATM, DSP, diagonal 2126-F4, diagonal 17. Morelia, Michoacán de Ocampo, a 3 de mayo de 2017. Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto se remite a usted acuerdo número 367, mediante el cual se exhorta a las autoridades sanitarias prohíban el uso y venta de plaguicidas dañinos para la salud pública, lo anterior para conocimiento y efectos conducentes. Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Pascual Gala Páez, presidente de la mesa directiva. Primer secretario, diputado Wilfrido Lázaro Medina. Segunda secretaria, diputada María Macarena Chávez Flores. Tercera secretaria, diputada Belinda Iturbide Díaz. Circular número 28, diagonal 2017, Honorable Congreso del Estado de Campeche, Campeche presente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 29 y 30, fracción quinta de la Constitución Política y 34, fracción cuarta de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha se declaró formalmente la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura del Estado de Yucatán. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales que corresponda. Mérida, Yucatán, a 16 de mayo de 2017. Diputada Verónica Noemí Camino Farjat, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputado Rafael Gerardo Montalvo Mata, secretario de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputada María del Rosario Díaz Góngora, secretaria de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Diputada presidenta, se ha dado lectura a la correspondencia enviada. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibido correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, promovido por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, promovida por diputados locales. Documentación que obra para lo conducente. Tercera secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía un proyecto de iniciativa para adicionar las fracciones séptima, octava, novena, décima, décima primera y recorrer el texto actual de la fracción séptima, quedando como fracción doceava, todas del artículo 28 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En apoyo a esta iniciativa se utilizará información relevante tomada de un documento de enero del 2017, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, denominado Visión General de México. Destaca: sigue siendo una necesidad apremiante hacer reformas de salud integrales, recomendación sobre políticas de salud. Afirma:
México puede reactivar el crecimiento al replantear las prioridades del gasto público respecto de infraestructura, capacitación, salud y reducción de la pobreza. Otro párrafo del mismo resumen ejecutivo registra: es necesario hacer más, sobre todo para las mujeres en su beneficio social. Sintetiza: México ha puesto en marcha iniciativas para erradicar la pobreza. Progresa, introducido en 1997. Oportunidades, introducido en 2002. Y Prospera, creado en 2014. Se proponen satisfacer necesidades en varios ámbitos como salud, educación, nutrición, etc. Precisa la información: ampliar la cobertura de salud a las familias pobres. La atención de la salud es un derecho, en especial de las mujeres de todas las edades, en virtud de que las familias no pueden realizar los gastos mínimos necesarios en salud y eso ocasiona riesgos para la vida de las personas. El 28 de mayo de 1987 se instituía el Día Internacional de Acceso por la Salud de la Mujer. Hace ya 30 años que las mujeres denunciaban problemas que afectaban su salud sexual y reproductiva. Un tema central en esa época era el control de la natalidad. También era evidente el escaso conocimiento acerca de tratamientos de salud integral de las mujeres. Otro tema que se destacaba hace 3 décadas era la falta de acceso de muchas mujeres a los servicios de salud, ya que muchas mujeres embarazadas tenían problemas durante un parto natural y mayor riesgo corrían cuando les era realizada una cesárea. Por desgracia, eran tiempos en que el tratamiento de la salud de la mujer se realizaba tomándose decisiones sin consultar a la mujer. La vida y la salud de las mujeres y de todos los seres humanos merecen los máximos esfuerzos en salud y una lucha constante, incrementando la atención y tratamientos médicos, y en esa misión deben involucrarse y comprometerse el sector salud y las 3 órdenes de gobierno. El sector salud en 2017 debe tener nuevas directrices clínicas y programas que den respuesta a cada uno de los requerimientos de salud de la mujer. El Día Nacional de la Salud de la Mujer, establecido en 2015 en el Congreso de la Unión para ser conmemorado cada 28 de mayo, permite que la mujer de todas las edades goce del derecho a ser atendida en sus problemas de salud y que ésta sea una prioridad para el gobierno. Reconociendo que la atención integral de la salud de la mujer es un derecho internacional, se pretende lograr mejorar el acceso y la atención de las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas ha sido el escenario donde en 2008 se expresó: la violencia contra la mujer es un importante problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que el 35% de las mujeres del mundo entero ha sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja. A nivel mundial, el 38% de los homicidios femeninos se deben a la violencia conyugal. En el marco del Día Internacional de la Salud de la Mujer, que se celebra el 28 de mayo de cada año, la representación legislativa del Partido Nueva Alianza aporta esta iniciativa, considerando que se deben redoblar esfuerzos, incrementar partidas presupuestales y direccionarlas para mejorar la atención de la salud de las mujeres del estado de Campeche. Que hoy urge mejorar los servicios de atención médica en las áreas rurales, en la región indígena, en la zona de montañas. Hoy se manifiesta la necesidad de mayor atención a las madres adolescentes y a sus hijos que requieren atención médica. Hoy en el Congreso debemos analizar qué se requiere para tener una auténtica política de salud integral de las mujeres. Es importante el diseño de acciones de atención médica, psicológica y brindar una atención integral e interdisciplinaria en beneficio de las mujeres. Por lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, San Francisco de Campeche, a 1 de junio del 2017, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de atención a grupos vulnerables para su estudio y dictamen. Usted misma procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta.
Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Los suscritos diputados de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, coordinadores de los grupos parlamentarios, las representaciones legislativas y las diputaciones independientes en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y el numeral 47, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los suscritos diputados de los grupos parlamentarios, representaciones legislativas y diputaciones independientes de la 62ª Legislatura, sometemos a la consideración de esa Asamblea Legislativa la presente iniciativa de ley de fiscalización y rendición de cuentas del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Se ha establecido a lo largo del tiempo que la corrupción es una figura contraria a la legalidad que deben emitir las instituciones públicas, por lo que se vuelve condenable porque revela la falta de ética de gobernantes y en algunos casos de gobernados. Asimismo, es un ejemplo de ilegalidad en la que se vive y un ataque directo al Estado de Derecho. La corrupción puede entenderse como un gran problema por los grandes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona, obligando a que deba ser atendido por los costos que provoca en el desempeño de la economía, en el funcionamiento de la política y en la convivencia social, buscando tener vertientes que van desde el marco regulatorio hasta el funcionamiento del sistema de justicia. La política de combate a la corrupción debe atender sus distintas fases: prevención, denuncia, investigación, persecución y sanción del acto u omisión que derivó la conducta ilegal. Para ello se requiere conocer las causas y extensiones de la corrupción, del compromiso político y de una política de Estado definida como aquella transversal, integral y que no persigue maximizar beneficios a corto plazo, sino generar condiciones y resultados sostenibles en el tiempo. Por ello, parte de una política de combate contra la corrupción es tener una rendición de cuentas transparentes y un sistema de fiscalización superior de los recursos públicos para afrontar aquellas prácticas tan nocivas para la sociedad y el servicio público, ya que implica una seguridad tanto para las instituciones como para las personas, generando con ello un bienestar social, además de las repercusiones económicas que pudieran presentarse. Con fecha 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Con ello se emitieron leyes generales que fortalecen el marco jurídico del Estado mexicano, implementando mecanismos que buscan prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción que afecten a los 3 órdenes de gobierno. Con la reforma en materia de combate a la corrupción se busca establecer que las instituciones encargadas de la vigilancia y control de los recursos públicos se conviertan en la medida de lo posible en salvaguardar el Estado de Derecho, lo que conlleva a dirigir las estructuras jurídicas de algunas instituciones a evolucionar para estar en las posibilidades de enfrentarse a los retos que hoy en día se exige. La reforma trae consigo figuras jurídicas novedosas que busca aplacar la tendencia de impunidad que se vive en nuestros días en todo el engranaje del servicio público, adoptando hasta en algunos casos responsabilidades a particulares relacionados con el servicio público. Sin duda, todas las novedades que representan las reformas en materia de combate a la corrupción se sintetizan en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, coordinando entre distintas autoridades federales y locales acciones para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos, cuidando de esta manera que los actos de autoridades garanticen el fin último del Estado de Derecho, estableciendo mecanismos que determinen cuándo un servidor o servidora pública inculpa con las disposiciones legales, ocasionando que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito
o si se incurrió en alguna falta administrativa y, en su caso, impondrán las sanciones correspondientes. Ahora bien, las reformas también proporcionan una base legislativa para el Sistema Nacional de Fiscalización con el fin de contribuir a una buena gobernanza y rendición de cuentas en México. El Sistema Nacional de Fiscalización se asentó como un subsistema consolidado y autónomo, pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, fortaleciendo el objeto por medio del cual surgió de la necesidad de formar un frente común en todos los órdenes de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis, para examinar, vincular, articular y transparentar la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas a nivel nacional. Bajo este contexto, el Estado de Campeche se encuentra obligado a formar parte del nuevo sistema paradigma que trae consigo la reforma constitucional federal y emitir sus leyes que se encuentren homologadas a las figuras establecidas para que de manera armónica se cumpla con los objetivos que se encuentran inmersos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin perder de vista la fiscalización superior y la rendición de cuentas como factor importante dentro del nuevo panorama constitucional, se abren posibilidades, se crean figuras y se amplían facultades para fiscalizar, mismas que se adoptarán por las entidades superiores de fiscalización a nivel nacional, quienes dentro de sus funciones podrán fortalecer sus propias capacidades técnicas, generando mejoras en sus aportaciones a la buena gobernanza y aumentar la aceptación de sus conclusiones y recomendaciones al hacer evaluaciones de las deficiencias sistémicas en materia de control interno y gestión de riesgos para complementar sus autoridades, sus auditorías forenses e investigaciones, alinear sus nuevas atribuciones, como por ejemplo la posibilidad de planificar auditorías con mayor antelación y la realización de auditorías en tiempo real. Con su programación de auditorías tradicional, centrar sus auditorías en los programas de alto riesgo a principios del año fiscal, así como en la ejecución de los programas para aumentar el valor de los informes para el proceso de toma de decisiones presupuestarias, así como evaluar sus procesos de control de calidad para asegurar la pertinencia y la calidad de sus reportes, considerando los nuevos requisitos para informar con mayor frecuencia al Congreso. Así también la iniciativa que nos ocupa tiene como otra finalidad esencial el fortalecimiento institucional del órgano técnico estatal de fiscalización como una medida que persigue, tal y como se postula en líneas anteriores, el contar con estructuras sólidas, especializadas y dinámicas acordes a los nuevos tiempos y alineadas a los ordenamientos constitucionales y legales nacionales. Esto conforme a su naturaleza, obligaciones, competencias y funciones asignadas, bajo premisas de autonomía técnica, de gestión y presupuestal que permitan cumplir a cabalidad con su importante tarea. En el Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante la modificación a la Constitución Política del Estado de Campeche, se reafirmó que la Auditoría Superior Estatal será el órgano que realizará los procesos de fiscalización y las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, así como verificar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales. Con lo anterior se busca que la función de la Auditoría Superior del Estado estuviera armonizada al texto del artículo 116, fracción segunda, párrafo sexto y octavo de la Carta Magna. Uno de los cambios radicales beneficiosos, más que perjudicial, que se encuentran al margen del sistema anticorrupción es que las entidades superiores de fiscalización, como órganos pertenecientes a la estructura del Poder Legislativo, dejarán de ejercer sus funciones y sancionadoras para dar paso al actuar de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa para fincar las responsabilidades a las que haya lugar. Se fortalecieron de manera importante las atribuciones de las entidades superiores de fiscalización que modifican sustancialmente la conceptualización tradicional de la función de fiscalización, como por ejemplo
al eliminar los principios de posterioridad y de anualidad como límite tradicional a dicha función. De dicho fortalecimiento funcional derivan algunas facultades adicionales a las que se presentan en la presente iniciativa, como indicar los parámetros de los principios de anualidad y posterioridad, así como la permanencia de los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Fiscalizar desde el inicio del año posterior al cierre del ejercicio fiscal y realizar revisiones preliminares, así como solicitar información del ejercicio en curso, auditorías en tiempo real. Existirá la posibilidad de hacer auditorías o revisiones y fiscalizar con posterioridad al ejercicio de que se trate la cuenta pública, es decir, que puede fiscalizar ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, revisar a los entes fiscalizados del ejercicio en curso y si no se le da la información requerida, serían sancionados y como algo novedoso se establece la facultad de investigar faltas administrativas graves y actos de corrupción y puede promover acciones y promover la sanción ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante cualquier autoridad competente. Los informes de la Entidad Superior de Fiscalización revestirán carácter público y deberán entregarse al Honorable Congreso del Estado el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública. Los informes individuales de auditoría que concluyan durante el periodo respectivo, se mantuvo la fecha del 20 de febrero para la presentación del informe ahora denominado general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio anterior, previendo que debe tener un contenido que determine la ley, incluyendo como mínimo el dictamen de su revisión, además de los requisitos señalados en el texto precedente, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que en su caso las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Además, esos informes, el 1 de mayo y noviembre de cada año, sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Se incluyeron los informes individuales de auditoría, los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal, a patrimonios y a entes públicos. Se adicionó la competencia para investigar los actos u omisiones que impliquen algunas irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos, recursos locales y deuda pública, y efectuar vistas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades establecidas por la legislación aplicable. Por otra parte, en un sistema de rendición de cuentas y vigilancia existen vínculos entre las entidades de fiscalización, el Poder Legislativo, Ejecutivo y la ciudadanía que influyen, sin excepción, sobre el impacto del trabajo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Fiscalización. El éxito de las reformas de México exigirá una implementación eficaz y acciones coordinadas entre todos estos participantes. Por último, la propuesta contiene disposiciones para facilitar la transición del régimen actual al previsto en esta iniciativa, contenido en los artículos transitorios de esta ley que se refieren a las reformas legislativas, instalación e implementación de este nuevo paradigma, creando por la ley, teniendo en cuenta tanto el presupuesto que sea requerido como la capacitación y procesos de instalación institucional que se llevarán a cabo. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. San Francisco de Campeche, 5 de junio del 2017. Atentamente, diputado Ramón Martín Méndez Lanz, por el Grupo Parlamentario del PRI. Diputado Silverio Baudelio del
Carmen Cruz Quevedo, por el Grupo Parlamentario del PAN. Diputada Marta Albores Avendaño, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Diputada Elia Ocaña Hernández, por la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. Diputada María del Carmen Pérez López, por la representación legislativa del PRD. Diputada Adriana de Jesús Avilés Avilés, diputada independiente. Diputada Andrea Martínez Aguilar, diputada independiente. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de control presupuestal y contable para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad relativa a una iniciativa para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexto al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para incorporar la figura de violencia política contra las mujeres promovida por las diputadas Laura Vaqueiro Ramos, María Asunción Caballero May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Elia Ocaña Hernández, Marta Albores Avendaño, María del Carmen Pérez López, Alejandrina Moreno Barona, Adriana de Jesús Avilés Avilés, Ana Graciela Crisanti Villarino, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Marina Sánchez Rodríguez, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Eda Marlene Ushol, Guadalupe Tejocote González, Iliana Janet Herrera Pérez y Ángela del Carmen Cámara Damas. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 416, diagonal 62ª, diagonal 05, diagonal 17. Asunto: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Promoventes: diputadas locales. Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Vista la documentación que integra el expediente legislativo 416, diagonal 62ª, diagonal 05, diagonal 17, formado con motivo de una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por diputadas integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción Nacional, y de las representaciones legislativas de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática y diputaciones independientes. Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la iniciativa de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen resolutivo, cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Que con fecha 30 de mayo de 2017, las diputadas Laura Vaqueiro Ramos, Leticia del Rosario Enrique Cachón, Alejandrina Moreno Barona, Ana Graciela Crisanti Villarino, Marina Sánchez Rodríguez, Eda Marlene Ushol, Guadalupe Tejocote González, Ángela del Carmen Cámara Damas, Marta Albores Avendaño, María Asunción Caballero May, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, Iliana Janet Herrera Pérez, Elia Ocaña Hernández, María del Carmen Pérez López, Adriana de Jesús Avilés Avilés y Andrea Martínez Aguilar, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Acción Nacional, y de las representaciones legislativas de los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática y diputaciones independientes, respectivamente.
presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de referencia. 2. Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del Pleno de fecha 1 de junio del año en curso, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad para su estudio y dictamen dentro de los términos de ley. En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa tiene como propósito reformar y adicionar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por lo que con fundamento en la fracción cuarta del artículo 54 de la Constitución Política del Estado, este Congreso local se encuentra facultado para conocer sobre la iniciativa que nos ocupa. Segundo, que los promoventes son legisladoras integrantes de la 62ª legislatura, por lo que se encuentran plenamente facultados para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad es competente para resolver lo conducente. Cuarto, en virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de la diputada Laura Vaqueiro Ramos por tratarse de una de las promoventes de la iniciativa, por lo que para efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídicos legislativos del Congreso del Estado, dado que es parte interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina, en consecuencia, con fundamento en el invocado artículo 38, se designó en sustitución de la mencionada legisladora promovente el proceso de dictamen para efecto único de resolver el presente asunto al diputado Freddy Fernando Martínez Quijano del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, que la iniciativa de referencia propone las siguientes modificaciones en su texto. 1. Reforma los artículos 755, 757 y 758 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Y 2. Adicionar una fracción sexta al artículo 756 del referido ordenamiento legal. Sexto, dichas modificaciones tienen específicamente los siguientes propósitos. A. Incorporar la figura de la violencia política contra las mujeres en el marco normativo local que rige a las instituciones y procedimientos electorales en nuestra entidad. B. Establecer un mecanismo procesal que permita a las mujeres hacer efectivos sus derechos políticos electorales, así como hacer frente a la violencia política por cuestiones de género. Séptimo, que con motivo del estudio y análisis de la promoción que nos ocupa, es preciso destacar los siguientes aspectos generales. 1. Nuestra Carta Magna Federal establece en su artículo 4 que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Asimismo, señala en su artículo 1 que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los referidos tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Además, señala la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, de edad, por discapacidad o condición social o de salud,
de religión, por opiniones o preferencias sexuales, por estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 35 de la propia Constitución Federal asegura que los derechos políticos electorales de las mujeres. Cabe destacar que el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, entre otros conceptos, incorporó la visión de igualdad de género, permitiendo que la paridad política fuera un principio asentado en la propia Constitución y en la legislación electoral. 2. Aunado a lo anterior, existe una serie de instrumentos internacionales que sientan las bases para que los estados legislen en materia de protección y reconocimiento de derechos políticos de las mujeres, con la finalidad de que estos queden garantizados, entre los que destacan: a. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. B. La Convención de los Derechos Políticos de la Mujer. C. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. D. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y E. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ordenamientos de equivalencia constitucional que reconocen que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario en las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, así como el principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, votar y ser electas en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igualdad y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras. 3. Por su parte, el cumplimiento de lo previsto en la fracción 1 del artículo 41 de la propia Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 7, párrafo 1, determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargo de elección popular. 4. Sin embargo, existen cuestiones estructurales como la violencia política contra la mujer que obstaculiza el ejercicio de estos derechos. Así pues, la violencia política de género se entiende como cualquier acción, conducta u omisión, entre otros, basada en el género, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir derechos políticos, pues conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Lo que se traduce en los hechos en que se afecte su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales, a ser electas en puestos de dirigencia al interior de su partido, a ejercer su cargo de elección popular hasta el final de su mandato. En pocas palabras, la violencia política afecta su desarrollo en la escena política pública. 8. Por consiguiente, quienes dictaminan estiman conveniente modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche para establecer un mecanismo que permita la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en la materia, como lo son el derecho a la igualdad de género y a la no discriminación en el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Lo anterior, porque la violencia política impacta en su participación en la escena política
ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio cargo público y repercute en la actuación de aquellas mujeres que decidan integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla, razón por la cual el instrumento jurídico que por esta vía se propone incorporar a la legislación electoral permitirá defender los derechos políticos de las mujeres, impidiendo conductas que los frene u obstaculicen, así como que aquellos que ejerzan conductas de violencia política contra ellas puedan ser sancionados. En tal virtud y en atención a las consideraciones que se hacen valer, se sugiere a esa Asamblea Legislativa manifestarse a favor de reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción sexta al artículo 756 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, para ampliar la hipótesis bajo las cuales procede el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano campechano, a fin de establecer los supuestos de violencia política. Asimismo, se estima conveniente ajustar la sanción económica prevista en el artículo 758 del proyecto de decreto original para efecto de respetar el principio de proporcionalidad en la fijación de la misma. Por lo anteriormente expuesto y fundado es de dictaminarse y se dictamina, primero, la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche es procedente de conformidad con los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 5 días del mes de junio del año 2017. Diputado Freddy Fernando Martínez Quijano, presidente, en sustitución por excusa de ley de la diputada Laura Vaqueiro Ramos. Diputado Carlos Ramírez Sosa Pacheco, secretario. Diputado Julio Alberto Sansores, primer vocal. Diputado Manuel Alberto Ortega Yitera, segundo vocal. Diputado Carlos Enrique Martínez Saqué, tercer vocal. Diputada presidenta, se ha dado lectura al dictamen asignado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Rosario de Fátima Gamboa Castillo, a favor. Freddy Fernando Martínez Quijano, a favor. Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 31 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondientes y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que desean hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. Marina y Aurora y Alejandrina. Y yo, Ortega y Vitera. Laura. No. Hija el doctor Jesús. Son 5. Marina Sánchez Díaz. Es como que sentí. Eso quisiera. Rodríguez. Los diputados que se registraron para asuntos generales son la diputada Marina Sánchez Rodríguez, la diputada Aurora Cerreina, diputada Alejandrina Moreno Barahona y el doctor Manuel Ortega Lleteras y la diputada María del Carmen Pérez López. 5. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marina Sánchez Rodríguez. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Todos somos parte de la naturaleza, cuidemos nuestra tierra. Ciudadanos, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presentes. La suscrita diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta Asamblea
una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la fracción octava del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El cuidado y preocupación de la tierra tiene su origen en 1972, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas de ese año se resolvió establecer una jornada para reflexionar sobre temas ambientales. Dicha asamblea designó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente e instar a los gobiernos y a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas a que todos los años emprendan en ese día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y mejoramiento del medio ambiente. El objetivo es aumentar la calidad de vida de todas las personas sin agravar la degradación ambiental y sin comprometer las necesidades de recursos de las generaciones futuras. A medida que transcurren los años, la ciudadanía y el gobierno van tomando conciencia de la importancia que tiene el cuidado y restauración del medio ambiente. Lamentablemente, para ello tuvieron que presentarse condiciones climatológicas atípicas, consecuencia del calentamiento global y del cambio climático, provocado principalmente por la contaminación ambiental. De manera gradual se han incorporado en distintos ordenamientos jurídicos ciertas atribuciones y obligaciones a cargo de la sociedad, la iniciativa privada y del propio gobierno en sus distintos niveles. De entre ellas destaca justamente la restauración y compensación del daño provocado a la fecha a través de acciones integrales que involucren a todos los actores de la sociedad en un esfuerzo que requiere voluntad y constancia. En diversas ocasiones se ha resaltado la importancia de la función de los ayuntamientos debido a que representan el primer contacto entre sociedad y gobierno. En consecuencia, se ha determinado su integración al esfuerzo en materia ambiental, ya que están obligados a incluir en sus programas respectivos planes de desarrollo y programas estratégicos institucionales, sectoriales y regionales, y líneas de acción y objetivos en materia de forestación y reforestación. Para fortalecer el contenido del precepto citado, es indispensable determinar con claridad el grado de responsabilidad y participación que tendrá la autoridad municipal frente a este problema de carácter social. Debido a ello, consideramos pertinente establecer como una obligación de las mismas participar de forma más activa, eficiente y directa en la forestación y reforestación de su territorio, siempre en concordancia con las disposiciones legales aplicadas y en coordinación con las autoridades especializadas en la materia. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: número único. Se reforma la fracción octava del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 7. Son atribuciones de los municipios en materia forestal las siguientes, del 1 al 7. El octavo, incluir en su programa operativo anual y en su presupuesto de egresos la asignación de los recursos necesarios para participar en la planeación y ejecución de acciones de forestación, reforestación y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales dentro de su ámbito territorial en coordinación con las autoridades estatales y federales. Transitorios.
Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, 6 de junio del 2017. Diputada Marina Sánchez. Muchas gracias. Se tiene por recibida su propuesta, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aurora C. Reina. Sírvase a ocupar la tribuna, diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público que nos acompaña, buenos días. La suscrita, diputada Aurora Candelaria C. Reina, del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que esta soberanía exhorte al Ejecutivo Estatal a que, previa valoración de la urgencia del caso, proceda a declarar zona de desastre a Sabancuy y sus comunidades, Chicbul, Abelardo Rodríguez, Jobal, Ignacio Gutiérrez, Checubul y Plan de Ayala, entre otras, derivado de las lluvias acontecidas los días 2 y 3 de junio del presente año, esto conforme a lo siguiente. Exposición de motivos. Como han dado cuenta diversos medios de comunicación en el municipio de Carmen, en especial en la Junta Municipal de Sabancuy, los días 2 y 3 de junio del presente año se dieron intensas precipitaciones, dando como consecuencia que las zonas bajas o cercanas a cauces de ríos aumentaran su nivel, por lo cual me di a la tarea de visitar las distintas comunidades de Sabancuy y del reporte proporcionado por Protección Civil del Ayuntamiento de Carmen se tienen las siguientes afectaciones. La villa de Sabancuy presenta encharcamientos de agua pluvial en varios puntos del poblado y afectación por inundación de 30 viviendas familiares. Además de que en los poblados de Chicbul hay daños en 25 viviendas por la inundación hasta de 1 metro de altura en los lugares de mayor afectación. En Jobal, 40 casas afectadas, 18 en la colonia Adolfo López Mateos. En la comunidad de Plan de Ayala y La Cristalina también se reportan daños en la estructura física de varias viviendas. Cabe resaltar la interrupción del camino rural que comunica al poblado de Chicbul con la colonia Adolfo López Mateos. Tal afectación de la infraestructura carretera es en un tramo de aproximadamente de 6 a 7 metros de largo y de 1.5 a 2 metros de profundidad, a todo lo ancho de la cinta asfáltica, por las corrientes
de agua provocadas por las fuertes precipitaciones pluviales, por lo que no hay acceso por esta vía a los poblados Abelardo Rodríguez y Enrique Rodríguez Cano. Además de la inundación de cosechas y zonas de producción y pastoreo de animales, por lo que hay daños no solo a la infraestructura urbana, sino también en el patrimonio de los habitantes de esa zona. Es por ello que en términos de lo expuesto, me permito presentar, con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único, la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche exhorta al Ejecutivo del Estado a que, previa valoración de la urgencia del caso, declare zona de desastre a Sabancuy y sus comunidades, incluyendo Chicbul, Abelardo Rodríguez, Jobal, Ignacio Gutiérrez, Checubul y Plan de Ayala, derivado de las lluvias acontecidas los días 2 y 3 de junio del presente año, a efecto de que accedan a los apoyos en materia de desastres naturales y ayudar a sus habitantes a salir adelante de esta contingencia. Es cuanto. Se tiene por recibida su propuesta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandrina Moreno Barona. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, señora presidenta, diputada presidenta, mesa directiva, medios de comunicación, público en general, compañeras y compañeros diputados. A nombre de mis compañeras promoventes, no queríamos dejar pasar la oportunidad de destacar la iniciativa que el día de hoy se aprobó, la cual forma parte de la Agenda Conjunta de Mujeres presentada en el mes de septiembre del 2016 y teniendo como marco diversos eventos sobre violencia política contra las mujeres, con la participación de ponentes locales y nacionales y la firma de convenio de colaboración entre el Poder Legislativo, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos. Agradecemos el respaldo a esta iniciativa que da cumplimiento a dos propósitos fundamentales: incorporar la figura de violencia política contra las mujeres en el marco normativo local que rige a las instituciones y procedimientos electorales en nuestra entidad y establecer un mecanismo procesal que permita a las mujeres hacer efectivos sus derechos políticos electorales, así como hacer frente a la violencia política por cuestiones de género. Agradecemos el respaldo a esta iniciativa, en donde damos muestra en esta legislatura, una vez más, de nuestro compromiso de legislar con perspectiva de género. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Alberto Ortega Giteras. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica.
Muy buenas tardes, compañeros diputados, compañeros de la mesa directiva, público en general y los medios que nos acompañan. Esta semana aquí en Campeche, bueno, en México y alguna en el mundo también, se conmemora más que nada dos días muy importantes. Del primero de ellos ya la compañera Marina platicó un buen de ello. Es precisamente en 1972 inicia lo que se puede decir la conciencia mundial sobre el medio ambiente, y esa conciencia global cada día se debe de hacer más colectiva. Debemos estar mejor informados, porque el calentamiento global pues está haciendo cosas que en los siguientes 20 años nos vamos a arrepentir si no hacemos cosas que realmente sean acciones concretas. Y precisamente en este marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró precisamente el día de ayer, hay buenas y malas noticias. Empezaré con una mala noticia, y es que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, pues se negó a firmar el Acuerdo de París, se salió de la convención donde estaban y simplemente dijo en un tono populista que él no firmaba eso porque los votantes que votaron por él estaban en Pittsburgh y no en París. O sea, un disparate, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Y se los digo a manera de que también nos informemos, porque en esa zona de Estados Unidos es donde más carbón se produce, y es en esa zona de Estados Unidos en donde mayor contaminación hay, y es que ese carbón al quemarse produce una enorme contaminación, y es una de las cosas que más contribuyen al calentamiento global. Hay que decirlo que Estados Unidos, por su gran territorio que tienen y su gran industrialización, ha sido el país que más ha contribuido al calentamiento global en los últimos 50 años. Y se negó precisamente, entre comillas, por unos votantes que tiene ahí, que realmente representan una minoría, pero realmente ustedes saben cuál es el tono populista de este señor. Y sin embargo, lo que realmente da más empleos y menor calentamiento global son las energías que no se tienen, que son energías limpias, que no necesitan de una combustión como es el carbón, como es el petróleo. Y la buena noticia es que precisamente aquí en nuestro estado ya la Secretaría de Energía y también la de lo que es la Secretaría de Economía están atrayendo empresas que en los próximos meses estarán implementando ya formas de energía limpia aquí en nuestro estado. Esa es una de las noticias buenas. Otra también muy buena, que es una acción muy concreta. Nos enteramos de que el día de ayer, la Semarnatcan, o sea, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Campeche y el Instituto Tecnológico de Campeche firmaron un acuerdo para intercambiar información y hacer proyectos conjuntos en materia de medio ambiente. Creo que es una de las formas más concretas y puntuales de poder hacer que esa cultura ambiental y ecológica llegue a los alumnos, a estos alumnos que ya van a empezar a elaborar y que están precisamente en el Instituto Tecnológico de Campeche. Hay que tener en cuenta de que solamente tenemos una tierra y que ojalá que estas capacidades de producción y todo lo que conlleva a la industrialización cada día sea menos dañino para nuestro planeta. Lo otro interesante también es que el alcalde de Pittsburgh, a la ciudad donde se refirió Donald Trump, inmediatamente dijo que él estaba en contra de esa política de Trump y que él, si fuera presidente, él sí firmaría el Acuerdo de París. Y bueno, ya podemos ver de qué forma se manejan las cosas a nivel populista. Y la otra que me congratulo mucho en poder dar a conocer aquí en esta tribuna es dar una enorme felicitación a nuestros compañeros de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el día de mañana, 7 de junio, se conmemora el Día Nacional de la Libertad de Expresión. El primer día que se celebró fue el 7 de junio de 1951 con el presidente Miguel Alemán, pero desde la época de Benito Juárez
ya el presidente Benito Juárez ya estaba luchando por garantizar ese derecho a la libre información, una libertad de expresión que está en el artículo 6º y 7º constitucional y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después, durante el porfiriato, esa libertad de expresión se perdió porque pues realmente ahí fue una dictadura, pero hubo una periodista que aquí encontramos el nombre, María Luisa Ros Landa, que fue la primera reportera mexicana durante la Revolución. Y si me permiten, pues también tengo que recordar a mi madre, Socorro Yiteras Taylor, que fue la primera periodista del sureste mexicano en los años 50 y 60. A ustedes, medios de comunicación, a ustedes que hacen posible que esa libertad de expresión día con día se dé a cabo, mis más sinceras felicitaciones. Bendito Dios, aquí en esta parte de México no existe hasta ahorita violencia contra el medio periodístico y esperemos que así siga siendo. Y sobre todo, tener en cuenta una cosa: necesitamos una opinión pública bien informada. Les agradecemos que cada día pongan más, tanto en las notas de radio, de televisión, de prensa, notas relacionadas con el medio ambiente, porque es la única forma de hacer conciencia para que los individuos, las colectividades, tengamos la plena responsabilidad de lo que es realmente el cuidar a nuestro planeta Tierra. Y ya para terminar esto, solamente decirles que en el Día Mundial del Medio Ambiente, el lema que tocó Naciones Unidas, que eligió Naciones Unidas, es conectar a las personas con la naturaleza. Hay que tener en cuenta que cientos de millones de seres humanos que viven en las zonas rurales están conectados todos los días con la naturaleza, cosa que nosotros los que vivimos en la ciudad estamos conectados con el Wi-Fi, con el Face, con el Twitter y con todo esto. Nos olvidamos de todo lo que realmente importa y vale en este planeta Tierra. Ellos sí están conectados diariamente y ellos son los que más sufren. ¿Por qué? Porque ellos dependen de una lluvia en su tiempo y forma, ellos dependen de que el calentamiento global no llegue a lo que está llegando ahorita, que precisamente para eso es el Acuerdo de París, para evitar que lleguemos a 2 grados centígrados, que sería una catástrofe, se empezarían a deshielar los polos, habría inundaciones masivas, etcétera, etcétera. Por todas esas personas, por esos cientos de millones de seres humanos, ojalá que este Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró ayer siga dando sus frutos y que nos conectemos más nosotros los seres humanos a la naturaleza. Yo les puedo decir que cambiaría todos mis artefactos electrónicos que tengo en la casa por poder tener esa experiencia maravillosa que cada vez que puedo la hago, que es el senderismo, ese caminar por ese sendero conectado con Dios, conectado con la naturaleza y conectado conmigo mismo, da mucho más frutos que el estar conectados a los aparatos electrónicos. Es cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia. Muy buenos días a todos los presentes, amigos de los medios de comunicación, público presente, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de Campeche. Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Evelyn Beatriz Hell, aunque se le atribuye a Voltaire. Se llama libertad de expresión al derecho a expresar libremente las opiniones y convicciones políticas. Es fácil entender que sin libertad de expresión no se puede hacer democracia, pues toda democracia supone el derecho de la ciudadanía a participar en el gobierno, y este derecho no se podría ejercer si los ciudadanos no pudiesen expresar libremente sus opiniones y convicciones políticas. En este sentido, los ataques a la libertad de expresión por parte de particulares o de los poderes públicos pueden ser considerados ataques a la democracia. En virtud de que la libertad de expresión está incorporada en varios tratados internacionales de derechos humanos,
que son derechos vigentes en México. Debe entenderse que la obligación de respetarla se extiende a los tres poderes, aunque el artículo 6º de la Constitución señala que las manifestaciones de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos a terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. No obstante, en el Estado de Derecho, la libertad de expresión de los ciudadanos, como el resto de sus libertades, se haya sometido a la ley, lo que quiere decir que no se puede expresar o decir cualquier cosa, se debe de actuar con responsabilidad. No se puede hacer apología de la violencia, del terrorismo o del genocidio, ni se puede dañar la dignidad de otros ciudadanos. En un Estado de Derecho, sin perjuicio de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, la ley determina lo que es legítimo expresar públicamente. La Constitución Política de México establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de la información, mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y aunque es un derecho humano, el estado de la libertad de expresión y la impunidad en México es sumamente grave. Se ha agravado en estos últimos años, según lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en este 2017 ha sido un año violento al registrarse 7 asesinatos de periodistas en diferentes estados de la República, los cuales estaban cumpliendo con su profesionalismo, su trabajo y entera responsabilidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que del año 2000 a la fecha fueron asesinados en nuestro país 127 periodistas y se han registrado 20 desaparecidos y 50 atentados a medios de comunicación. Además, se recibieron 645 quejas por agresiones a periodistas en todo el país del 2010 al 2017. Los últimos son los acontecimientos del 15 de mayo al periodista de Jalisco, Jonathan Rodríguez Córdoba, del diario costeño de Autlán, y este 3 de junio a la locutora y activista amusga Marcela de Jesús Natalia, de Radio Guerrero. Desde luego, esto es totalmente reprobable e indignante que no se les garantice su derecho a ejercer su profesión sin que haya represión o llegar hasta la muerte. Hago esta referencia en el marco del Día de la Libertad de Expresión, porque si bien es un derecho humano, son los periodistas los que mayores riesgos se enfrentan para el ejercicio de la actividad. Los trabajadores de los medios de comunicación no tienen un papel pasivo en cuanto a la libertad de expresión, no se limitan a ser víctimas de los atentados contra ella. Por el contrario, tienen una gran responsabilidad a ser los vehículos naturales para que las libertades comunicativas sean una realidad y puedan servir al desarrollo de los procesos democráticos, formando una ciudadanía bien informada, que conozcan sus derechos y obligaciones, que tengan las herramientas necesarias para elegir bien a sus gobernantes. La responsabilidad social de los medios y el lugar de la libertad de expresión en el desarrollo democrático es lo que justifica el especial estatus jurídico de los medios y de los profesionales que en ellos trabajan.
paradójicamente, son los trabajadores de los medios de comunicación quienes corren grandes riesgos y sus condiciones laborales no son muy favorables. Si los periodistas son los que informan y ponen más en práctica este derecho humano, entonces la pregunta sería, si a estos periodistas no se les protege, ¿cómo se les protegerá a la sociedad? En Campeche, como en el resto de la península, las agresiones no se comparan como las del norte del país, pero esto no significa y no es motivo para no prevenirlas. Es por ello que desde esta tribuna conmino a mis compañeros y compañeras legisladores a trabajar en conjunto para que se armonicen las leyes que son el cimiento para el mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, temas pendientes en nuestra entidad. Porque sin libertad de expresión no hay democracia. Es cuanto, y gracias por su paciencia y comprensión a todos los presentes. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día jueves 8 de junio de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. Luego dicen que no lo digo y no prestan atención. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 20ª sesión, siendo las 12:44 del día 6 de junio de 2017. Primer secretario elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.